Bien, esta es una clase sobre los orígenes de Roma. Anteriormente hemos visto los temas correspondientes a la civilización griega. En el tema inmediatamente anterior a este hemos estado estudiando los mitos de la antigua Grecia. Entre otros mitos hemos estudiado la guerra de Troya, la Ilíada, el poema de Homero. En la guerra de Troya hemos estudiado la vida y peripecias de muchos héroes: Aquiles, Diomedes, Héctor, Paris. De entre todos los héroes que participan en la guerra de Troya, de entre todos los héroes que cita Homero en la Ilíada, hay uno al que aún no hemos mencionado, pero que sin embargo toma una relevancia fundamental al principio de este tema que estamos empezando y que vamos a desarrollar en clase. Al principio de este tema que trata sobre los orígenes de Roma. Me refiero a Eneas. Eneas era un príncipe troyano, era un guerrero troyano que tomó un protagonismo muy relevante durante la guerra. Eneas era hijo de la diosa Afrodita, la diosa de la belleza y del amor para los griegos, la Venus romana. Era un héroe, un semidios. Estaba casado con una de las hijas de Príamo, rey de Troya. Y Eneas fue uno de los pocos que se salvaron de la hecatombe, que se salvaron de la destrucción de Troya, que pudieron huir en esa noche en la que los aqueos aniquilaron la ciudad. Eneas, junto a otros troyanos, pudo huir de la ciudad y se embarcó en una peripecia a lo largo del mar Mediterráneo, en una peripecia que está aquí trazada en esta línea roja, como estáis viendo. Cruzó el mar Mediterráneo desde el oriente hasta el occidente con sus hombres troyanos hasta llegar a el paraje del Tíber, donde un tiempo después, cuenta el mito, se fundó la ciudad de Roma. Seguimos hablando de mitología. Estos no son hechos históricos contrastados, esto es mitología. Pero como decimos siempre en clase, tan importante es conocer el mito como la realidad histórica. El mito del origen de Roma, por tanto, gira en torno a la figura de Eneas, un héroe troyano, un héroe griego. ¿Por qué? Pues porque los romanos tenían un interés muy importante en subrayar la relevancia de la cultura griega, de la civilización griega, en el origen de la civilización romana. A los romanos les gustaba compararse con los griegos, les gustaba sentirse herederos de la civilización griega, de la cultura que fue la cuna de la civilización occidental, de Grecia. Por lo tanto, es un héroe griego, es un héroe troyano, Eneas, el que se convierte en el protagonista del mito fundacional de Roma. Eneas, cuenta el poeta romano Virgilio del siglo I a.C., Eneas llegó al río Tíber con sus hombres, con sus troyanos, y allí se casó con la hija de un rey del lugar, con la hija del rey Latinus. De ese matrimonio entre Eneas y la hija del rey Latinus nacerán distintos príncipes. Uno de ellos fundará la ciudad de Alba Longa y posteriormente, generaciones posteriores de descendientes de Eneas fundarán la ciudad de Roma. Rómulo y Remo son los dos hijos de la vestal Rea Silvia, dos hijos que tuvo esta vestal con el dios Marte, el dios de la guerra para los romanos, Ares para los griegos. Y entonces cuenta el mito, seguimos hablando del mito, seguimos hablando de mitología, que el dios Marte, junto con esta vestal Rea Silvia, descendiente de Eneas, tuvieron a Rómulo y a Remo. Estos niños, siendo bebés, fueron abandonados a orillas del Tíber, y a orillas del Tíber los encontró la loba Capitolina, que les acabó amamantando, los acabó criando hasta que se hicieron adultos y se convirtieron en los fundadores de Roma. Rómulo tuvo una bronca con su hermano y acabó asesinando a Remo, y por eso Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma. Bueno, la mitología habla de mediados del siglo VIII, en torno al año 753 a.C., cuando intenta marcar la fundación de la ciudad de Roma por parte de Rómulo. Y habla de que a partir de su fundación Roma es una ciudad-estado que tiene 7 reyes, hasta que a finales del siglo VI a.C. se convirtiera en una república. 7 estatuas de 7 reyes había, cuenta la tradición romana,
en la colina del Capitolio, una de las 7 colinas en torno a las cuales se fundó la ciudad de Roma, a orillas del río Tíber, a pocos kilómetros de la costa. Emplazamiento geográficamente inmejorable para que una ciudad-estado pudiera prosperar y convertirse en lo que se convirtió, en el imperio dominador de todo el mundo antiguo y del mar Mediterráneo. Bien, la historia de Eneas, la historia de Rómulo y Remo, contada por Virgilio, ese poeta del siglo I a.C., en su Eneida. La Eneida era la historia de la vida y peripecias de Eneas, igual que la Odisea de Homero es la historia de la vida y peripecias de Odiseo, Ulises para los romanos. Bueno, pues aquí vemos una portada de la Eneida de Virgilio. Bueno, pues la Eneida, como digo, Rómulo y Remo, la historia de los 7 reyes de la ciudad de Roma en los primeros siglos, a partir de su fundación. Todo eso es el mito. Y aquí estamos estudiando tanto el mito como la realidad histórica. Tan importante es lo uno como lo otro para la forja de nuestra civilización actual. ¿Qué es lo que ocurrió realmente? Se sabe por yacimientos arqueológicos investigados que en torno a mediados del siglo VIII a.C., tal y como indica el mito, ya había un asentamiento romano. En torno a las 7 famosas colinas, a orillas del Tíber, ya había una ciudad, pues que probablemente fuera la ciudad de Roma, a mediados del siglo VIII a.C. Sabemos que además la ciudad de Roma, a lo largo de sus primeros siglos de historia, era una monarquía. Como tantas otras ciudades-estado, tenía un rey. Un rey que era ayudado a gobernar por las clases pudientes, por las clases poderosas, los patricios romanos, a través de una institución política llamada Senado. Y unos reyes que forjaron la monarquía romana en sus primeros siglos de historia, que trazaron urbanísticamente la ciudad, construyeron su muralla, construyeron los primeros templos dedicados a Júpiter, Juno y Minerva. Son los dioses romanos correspondientes a los griegos, que sí que conocéis: Zeus, Atenea y Hera. Bueno, pues estos reyes van desarrollando pues la prosperidad económica de la que disfruta la ciudad en sus primeros siglos de historia. Estos reyes van extendiendo poco a poco las fronteras romanas, y a finales del siglo VI a.C., los patricios romanos deciden cambiar de sistema político y Roma pasa a ser un sistema político distinto. Aquí vemos, bueno, una foto de la loba capitolina amamantando a Rómulo y Remo, vuelta al mito, y aquí tenemos otra foto pues de un plano de lo que sería el paraje de las 7 colinas en torno al río Tíber, que se ve por aquí, en torno al cual se funda la ciudad de Roma, aquí en el margen derecho. Bien, a finales del siglo VI a.C., se decide cambiar de sistema político y Roma pasa de ser una monarquía a ser una república. Y la república, a lo largo de aquellos siglos, va extendiendo las fronteras de la ciudad-estado, va extendiendo las fronteras de Roma. La República Romana vamos a estudiar en clase cómo poco a poco va extendiéndose a lo largo del centro de Italia, del Lacio, que era la región en la que se ubicaba Roma, a lo largo del río Tíber, va extendiéndose hacia el sur. En el siglo IV vencen a los samnitas después de las horcas caudinas y ocupan la mayor parte de Italia. Roma estaba formada en principio por latinos y etruscos, y poquito a poco se va haciendo con las ciudades tanto de los latinos como de los etruscos como de los samnitas al sur. En el siglo III Roma se enfrenta a la otra gran potencia militar y comercial del occidente mediterráneo, a los cartagineses, y Roma, a lo largo del siglo III a.C., comienza las guerras contra Cartago, guerras que llamaremos guerras púnicas. La primera guerra en la que le quitan a los cartagineses la isla de Sicilia, está de aquí. La segunda guerra en la que Aníbal, el famoso general cartaginés, intenta la invasión de Roma y después de vencer a los romanos en Tesino, Trebia, Trasimeno y Cannas, acaba siendo derrotado por las tropas romanas, que justo después de esa segunda guerra púnica comienzan la invasión de Hispania, la invasión de nuestra península ibérica.
Y la tercera guerra púnica en la que Cartago, la ciudad de Cartago, en el norte de África, es aniquilada por los romanos, ¿no? Bueno, pues poco a poco, después de deshacerse de los cartagineses, a lo largo del siglo II y del siglo I a.C., los romanos van extendiendo su imperio a lo largo y ancho de todo el Mediterráneo, hasta que a finales del siglo I a.C., la República Romana ya ocupa todo el mundo conocido. Bueno, todo el Mare Nostrum, todo el mar Mediterráneo. Roma en el siglo I a.C., la República tiene que reformarse políticamente de nuevo porque sus fronteras son inmensas, pero la República Romana en el siglo I a.C. ya estaba convertida en la síntesis definitiva del mundo antiguo, teniendo dentro de su frontera las principales civilizaciones que habían existido en la antigüedad hasta entonces. Entonces ya estaban los limes formados, los estudiaremos en clases con más detenimiento. Veis los limes, el limes del río Rin, el limes danubiano, los limes africanos y de Oriente Medio. Lo vamos a estudiar todo esto en clase. Bueno, al mismo tiempo que Roma va desarrollándose, va expandiendo sus fronteras, hasta que en el siglo I incluso saltan las costuras de la República y los romanos tienen que constituirse en un imperio con un emperador que será adorado en los altares. Al mismo tiempo vamos a estudiar cómo socialmente Roma también evoluciona. A partir del siglo II a.C., la plebe, los plebeyos, las clases sociales mayoritarias en el mundo romano, las clases sociales más desfavorecidas, comienzan a rebelarse contra los patricios, contra las clases sociales más poderosas. Hemos estudiado a la hora de analizar otras civilizaciones como la historia del conflicto provocado por las desigualdades sociales es algo constante en el mundo antiguo. Eran sociedades muy desiguales, muy injustas. Bueno, pues a partir del siglo II a.C., con los hermanos Graco, cuando el menor de los hermanos se atrincheró en el Aventino, la más plebeya de las 7 colinas romanas, defendiendo una reforma agraria, defendiendo medidas para beneficio de los más pobres. Bueno, como los hermanos Gracos defendieron a los plebeyos, como después de los hermanos Graco, a caballo entre el siglo II y el siglo I a.C., vino el general Mario, que también defendió los intereses de la plebe, de los plebeyos frente a los patricios. Bueno, iremos viendo cómo estos personajes históricos se convierten en personajes míticos, épicos para las clases sociales más humildes, y cómo no a través de una democracia como hiciera Pericles o Clístenes en Atenas anteriormente, sino a través de dictaduras, pretenden reformar socialmente el imperio y beneficiar a las clases sociales más humildes del mundo romano. Sin embargo, tanto Mario como anteriormente los hermanos Graco fracasan en sus propósitos, pero sirven como referentes para otra gente, como por ejemplo Julio César, que a mediados del siglo I a.C. se convierte en dictador de Roma. Bueno, después del asesinato de Julio César por parte de los patricios, acabará proclamándose el Imperio Romano tras la victoria de Actium por parte de Octavio Augusto, y a partir de entonces comenzará la historia del Imperio Romano. Pero bueno, esto lo iremos viendo en clase, y por ahora lo que pretendíamos era trabajar un poco a modo de introducción sobre los orígenes de Roma y establecer una pequeña síntesis de lo que será la historia del Imperio Romano, que es lo que nos tendrá ocupado en las próximas semanas de clase. Creo que por ahora puede ser suficiente para que os hagáis a la idea, pues sirva esto como una primera toma de contacto en torno a la materia que vamos a tratar en los próximos días de clase.